Hola a todos, mi nombre es Hugo. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las matrices de Pauli en la mecánica cuántica. Pero para entender eh, la herramienta que es las matrices de Pauli, tenemos que entender qué es una partícula, qué tipo de partículas existen, cómo las clasificamos, cuál es el papel que cumplen las partículas en la física. También vamos a ver el experimento de doble rendija. Vamos a interpretar el efecto fotoeléctrico. Vamos a hacer una introducción sobre el spin, qué es el spin, las propiedades, la mecánica cuántica y vamos a abordar luego el tema de eh, las matrices de Pauli. Así que, ¿qué es una partícula? Bueno, una partícula es un objeto pequeño de dimensiones del orden del Armstrong, en el cual se le pueden atribuir propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, que tiene un volumen, tiene una densidad, tiene una masa. Se denomina, digamos, en física eh, a la partícula como objetos puntuales. Eh, con lo cual, en física, digamos, muchas veces e inclusive se puede considerar que no tienen forma. Muchas veces se utiliza, digamos, eh, la abstracción y por eso aparecen luego las fórmulas que nos dicen el comportamiento y podemos predecir por medio de ecuaciones complejas la posición, el estado eh, de una partícula. Muy bien, ¿qué tipo de partículas tenemos en el mundo subatómico? En este caso, podemos definir que son, bueno, son componentes básicos de la materia, en el cual se pueden dividir en componentes más pequeños. Por ejemplo, tenemos los quarks, los leptones que conforman el conjunto de electrones y también los bosones que conforman el conjunto de los fotones. Bien, además de lo mencionado, también tenemos dentro del mundo subatómico las partículas están formadas por elementos más pequeños. Es decir, si nosotros vamos a un laboratorio y mediante de un microscopio en el cual podemos llegar a lo que sería cada vez, si hacemos un zoom, vamos profundizando, digamos, en la materia y nos vamos metiendo más hacia adentro, llega un punto en que podemos llegar a ver todo un mundo, digamos, subatómico, en el cual nos encontramos con eh, aún pequeños más elementos, se subdividen, digamos, el átomo se subdivide en pequeños, aún más elementos eh, del orden, por ejemplo, se denominan, por ejemplo, de los protones. Y luego nos encontramos con los neutrones y esto conforman los quarks. Las características del átomo son que, o de las partículas, mejor dicho, tienen masa, es una medida, digamos, de la materia, carga, es decir, una partícula puede estar cargada positivamente, negativamente o neutral. Y acá aparece lo que se denomina el spin, una propiedad cuántica que poseen las partículas. Y esto también es análogo a el momento angular. ¿Cuál es el papel de las partículas en la física? Bueno, muy importante. Son fundamentales para el estudio de la física. Y constituyen toda la materia, digamos, del universo.
Comprender las partículas es crucial para explicar las fuerzas que interactúan en la naturaleza y la estructura de la materia. Bueno, y acá vamos a entrar digamos, uno de los experimentos este, que comienza a determinar, digamos, cuál es el comportamiento de una partícula. En este caso, este es un experimento llamado de doble rendija, en el cual estuvo dirigido por Thomas Young. Este es un experimento en el cual hay un emisor, en este caso por ejemplo, una lámpara que atraviesa una rendija. En la imagen se puede ver como ondas transmitiéndose, digamos, a cierta distancia. Luego esas ondas atraviesan otra pared de doble rendija. Y acá es donde se genera el efecto llamado de interferencia. Esta interferencia, luego, cuando colisionan, digamos, contra en este caso una pared, se observan unas líneas, ahí se va a poder visualizar, unas líneas que marcan y de esta manera pueden determinar el efecto que está generando, digamos, que se denomina interferencia. Cuando la luz atraviesa esta doble rendija, genera un efecto de interferencia. Por lo cual, a partir de acá, se puede observar, mediante este experimento, que la luz posee unas características de ondas. Y acá pasamos al experimento de doble rendija, pero en este caso, este experimento tiene que ver con electrones. Acá tenemos un cañón de electrones que atraviesa también una pared de doble rendija y al final tenemos también una pantalla en donde también podemos visualizar el mismo efecto que en el experimento anterior, donde teníamos una lámpara que emitía una luz. En este caso tenemos un cañón de electrones por el cual atraviesa una doble rendija y el resultado es el mismo. Por lo tanto, como nosotros acá estamos emitiendo electrones, es decir, estamos emitiendo, digamos, a nivel atómico, nos da un indicio de que el comportamiento de estos electrones también obedece un comportamiento ondulatorio. Por lo cual es muy importante estos experimentos para poder determinar qué es lo que pasa y cuál es el comportamiento de lo que nosotros denominamos el mundo atómico. Y acá tenemos otro experimento que se lo atribuye a Albert Einstein, que se denomina efecto fotoeléctrico. Acá lo que sucede es que la luz incide sobre un material. En esta imagen podemos ver cómo incide unos rayos de luz. El material internamente tiene, digamos, está compuesto por átomos y estos átomos tienen en su núcleo, digamos, electrones. Entonces lo que ocurre es que estos electrones absorben la energía que es emitida mediante esta luz y también nosotros los denominamos como fotones. Entonces, esta energía, digamos, lo que genera es que excitan estas cargas negativas, por lo cual generan la eyección. Fíjense en la imagen que generan la eyección de los electrones hacia afuera. Lo que ocurre aquí es que este salto de energía genera que, en este caso a nivel subatómico, el electrón emite se denomina un fotón. Para poder pegar ese salto a nivel subatómico, esa energía que recibe la tiene que descargar. Gracias digamos, a esa energía recibe el impulso para saltar y eyectarse del material. Y eso, lo que emite el electrón, se denomina un fotón. Tenemos también, vamos a ver, digamos, lo que se denomina el spin de un electrón. Lo que ocurre aquí es que el electrón, digamos, puede estar en dos estados
por eso se lo denomina el spin del electrón, que puede estar en estado hacia arriba, es un estado, digamos, a nivel cuántico, o puede estar en un estado hacia abajo, con la flechita hacia abajo. Esto es lo que se denomina el spin cuántico. No implica, digamos, como si fuera un objeto clásico, digamos, que está girando en su espacio, más bien es otro concepto, digamos, de la mecánica a nivel cuántica. Bueno, y acá tenemos lo que sería la denominación del spin cuántico, se llama spin un medio. En este caso eh, es un estado particular, digamos, de las partículas a nivel subatómico, em, que está identificado, digamos, con una constante, es la constante que se denomina con la letra H, que es la constante de Planck reducida. Como la H, digamos, está dividida por 2, en este caso, se denomina constante de Planck reducida. Entonces, esto hay que pensarlo como si fuera un pequeño imán donde tiene un polo norte y un polo sur. Entonces, cuando está el spin más un medio, decimos que la orientación de esta partícula es norte hacia arriba y sur hacia abajo. Cuando está orientado en el sentido opuesto, decimos que la partícula está, por ejemplo, en el caso de un spin menos su medio, estaría el sur hacia arriba y el norte hacia abajo. Bueno, en el caso de los electrones, forman, digamos, a nivel atómico, forman la carga negativa del átomo. Los protones y los neutrones son lo que conforman, digamos, el núcleo. Y también se denominan los quarks. Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito a hablar sobre las propiedades de la mecánica cuántica. Hay dos principales fenómenos, digamos, que son muy importantes y que ocurren a nivel subatómico. Esto que estuvimos hablando sobre las características de las partículas y sobre los experimentos que estuvimos detallando, ocurren dos fenómenos que se denominan superposición. En este caso, como vimos, la partícula puede tomar el estado del spin un medio más menos un medio. Entonces, lo que ocurre es que en el estado de superposición, una partícula, cuando está en su modo activo, puede superponerse esos dos estados, en el cual habíamos hablado, el más menos un medio, cuando la partícula está en su modo de superposición, significa que está al mismo tiempo en ese estado, en esos dos estados al mismo tiempo. Esas son características, digamos, propias de las partículas a nivel subatómico. Luego, otra de las más importantes eh, fenómenos, digamos, o propiedades que ocurre en la mecánica cuántica es el efecto de entrelazado. ¿Qué significa? Que cuando hay dos partículas a nivel subatómico que están entrelazadas, existe algo que las une, digamos, e inclusive estas dos partículas pueden estar separadas muy lejos, alejadas kilómetros, y aún así no pierden su estado, y por eso se denomina que es un estado, digamos, una de las propiedades más importantes que se llama entrelazado. Están de alguna manera entrelazadas y están tan entrelazadas que no pierden sus propiedades a nivel cuántico por más distancia y alejadas que se encuentren.
Luego vamos a hablar un poquito de esto cuando entremos a detallar, digamos, las matrices de Pauli. Eh, Porque este efecto, digamos, del entrelazamiento entre partículas, cuando queremos ver el estado de una, con el solo efecto de poder medir una de esas partículas, vamos a poder predecir y determinar también cuál es el estado de la otra partícula que puede, como mencioné, que puede estar eh, miles y miles de kilómetros alejados entre sí. Entonces, bueno, acá vamos a entrar a ver la medición y estados del spin. Cuando se mide una partícula, se dice que colapsa. ¿Qué ocurre? Una partícula, cuando está en su modo de superposición, está en estado de spin más o menos un medio. Es decir, su estado, digamos, eh, está tomando como si fuera dos valores al mismo tiempo. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros interferimos, cuando nosotros queremos ver, medir esa partícula, estamos forzando a la partícula que tome un estado. Por ese motivo, cuando se realiza la medición de esa partícula, yo quiero saber en qué estado está esa partícula, va a colapsar. Significa que ese estado de superposición va a tomar una decisión. Va a decir, bueno, voy a estar en mi estado cero o en mi estado uno. Que esas son eh, las dos características, digamos, luego de hacer la medición, yo voy a saber en qué estado está esa partícula luego de salir, digamos, del estado de la superposición. Bueno, la importancia en la mecánica cuántica, esto, digamos, nos da las partículas, digamos, son cruciales para comprender el comportamiento de la materia. Eh, bueno, un poco el principio de exclusión de Pauli habla, digamos, y menciona que no pueden existir eh, dos partículas de spin, digamos, de un medio en el mismo estado. No pueden ocupar el mismo estado cuántico simultáneamente. Bueno, y acá también mencionamos, estas partículas pueden exhibir el entrelazamiento, como habíamos explicado anteriormente, que es una, digamos, de las propiedades más importantes que tiene la mecánica cuántica. Bueno, y acá viendo un poco las matrices de Pauli, las matrices de Pauli se caracterizan, digamos, por ser una matriz de 2 por 2. Y también con esto con estos operadores, también se le denominan operadores digamos, de Pauli, em, podemos operar, digamos, el spin del electrón, digamos. En este caso, la partícula, ya sea un electrón, se utiliza en varios campos, digamos, de la física cuántica. Y, por ejemplo, estas matrices, si se aplica, digamos, estas matrices a un spin, podemos, digamos, luego de hacer, más adelante vamos a ver, eh, unos arreglos algebraicos, podemos determinar en qué estado se va a encontrar el spin luego de aplicarle estas compuertas o estas matrices de Pauli. Las matrices de Pauli tienen unas características que las definen. Una es que es hermética, unitaria, eh, la traza y el determinante. Primeramente, la hermética significa que es igual a su traspuesta. Vamos a ver qué significa la traspuesta. Es una digamos, de las propiedades de la matriz de Pauli. Luego tenemos la matriz es unitaria, que significa que es igual a su inversa. Hay algunas propiedades del álgebra lineal, que esto no es más que álgebra lineal, propiedades del álgebra lineal, la inversa, la traspuesta de una matriz.
la traza. Luego vamos a ver que la traza de una matriz es la suma, digamos, de las diagonales. Y en el caso, digamos, de Pauli, la matriz de Pauli, toman el valor 0. Luego la determinante vamos a ver a nivel también cuántico qué significa. Y en el caso de la matriz de Pauli, toman el valor -1. Bueno, y acá vamos a ver la definición, digamos, de matriz hermética. Habíamos mencionado que esta es una matriz sigma X, también se la llama negación, es una compuerta, digamos, a nivel computación cuántica, es una compuerta que lo que genera es la inversión, digamos, en este caso el qubit. Y bueno, en este caso decimos que es hermética porque el conjugado transpuesto es igual a sigma x. Entonces, en este caso vemos que se cumple para las tres matrices, que es igual, digamos, la matriz de Pauli es igual a su conjugado transpuesto. Bueno, la importancia del lado de la mecánica cuántica. Significa que una matriz hermética corresponden a cantidades observables. Cuando escuchemos o escuchen hablar sobre observables en la mecánica cuántica, tiene que ver con la medición. Yo eh, a un sistema cuántico o a un sistema físico, digamos, se hace un experimento, lo que fuera, digamos, que cumpla el conjunto, digamos, a nivel físico, muchas veces nosotros necesitamos hacer mediciones. Entonces, esas mediciones en lo que es el lenguaje física, digamos, se dice observables. Un observable no es más que una medición. Entonces, yendo a la definición de matriz hermética, significa que las cantidades observables, estamos hablando de mediciones, en la mecánica cuántica, por ejemplo el spin, me puede determinar el estado, digamos, del spin y también me da información de la energía y la posición de ese spin. Recuerden que una partícula a nivel subatómico va a tener, digamos, un estado, que puede ser que esté, digamos, ese estado excitado, eh, como habíamos mencionado, que puede tener dos estados, el spin más menos un medio, puede tener una energía y también una posición. Bueno, como por definición, garantiza también que los valores propios de la matriz sean reales, lo que es necesario para los observables físicos. Bueno, definición de matriz unitaria. Entonces, habíamos hablado que una matriz unitaria es una matriz cuadrada compleja cuya inversa, una de las propiedades, digamos, que tiene una matriz unitaria es que su inversa, si nosotros tenemos una matriz unitaria, multiplicamos su conjugado traspuesta, si hacemos un arreglo, digamos, del álgebra lineal, nos va a dar la matriz identidad. Esta es una de las características importantes que también que tienen las matrices de Pauli, es que son matrices unitarias. La importancia que tiene esto en la mecánica cuántica, bueno, preservación de la norma. La propiedad unitaria garantiza que la norma o la longitud de los estados cuánticos se preserva durante la transformación. Es decir, que si yo aplico una compuerta cuántica a una partícula o a un qubit, esto, digamos, me va a preservar el estado, digamos, es decir, posiblemente va a generar un cambio a nivel rotación, me va a cambiar, por ejemplo, el estado por ejemplo, si yo aplico un sigma x, digamos que es una negación en este caso, si yo aplico
una negación a un estado cero, me lo va a pasar, por ejemplo, me lo va a pasar al estado de 0 a 1. Para operaciones cuánticas, las matrices unitarias se utilizan para describir operaciones y transformaciones cuánticas como rotaciones, reflexiones, y esto es esencial para la computación cuántica y la mecánica cuántica. La traza. La definición de traza. Habíamos mencionado que la traza es la suma de sus diagonales. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, en el caso de sigma z, tiene un 1 en sus diagonales y un menos 1. Entonces cuando hacemos la suma de la traza, nos da el valor 0. Viéndolo del lado de la mecánica cuántica, una traza, cuando se aplica una traza a una matriz, en este caso una matriz de Pauli, nos da 0. Esto implica esto surge a menudo, digamos, en la mecánica cuántica y otras áreas de la física donde pueden presentar ciertas simetrías, y también representan, digamos, las leyes de la conservación. Una propiedad sin traza de las matrices de Pauli, por ejemplo en el sigma z, significa que refleja el equilibrio de las condiciones o contribuciones positivas y negativas en los elementos de los diagonales de la matriz. Esta propiedad está relacionada con la conservación de ciertas cantidades, como la probabilidad de los sistemas cuánticos. Bueno, también tenemos la determinante. Habíamos mencionado que cuando para el lado del álgebra, digamos, lineal, si aplicamos un determinante de una matriz, por ejemplo, el caso de la matriz A, que es una matriz de 2 por 2, tenemos que multiplicar sus diagonales menos restar el opuesto de su diagonal. Eso es la determinante, me da la determinante de la matriz. En el caso, si lo aplicamos a sigma z, una de las matrices de Pauli, nos da que la determinante de sigma de z es menos 1. ¿Esto qué implica? Significa que es una propiedad importante porque me caracteriza que la matriz es inversible. Entonces, para el caso de la importancia a nivel mecánica cuántica, un determinante distinto de 0, en este caso por ejemplo menos 1, indica que es reversible o invertible. Con lo cual, multiplicando su matriz original, si yo por ejemplo multiplico la matriz inversible por su original, me va a dar, digamos, como resultado la matriz identidad. El determinante de sigma es menos 1, lo que confirma que la matriz sigma de la matriz de Pauli es invertible o reversible. Las matrices invertibles, como sigma de z, son cruciales en la mecánica cuántica para realizar transformaciones reversibles en estados cuánticos. El determinante también proporciona información sobre las propiedades geométricas de las transformaciones representadas por la matriz, como el escalado y la rotación. Bueno, tenemos también una de las propiedades que se llama conmutativa. Es decir, si nosotros aplicamos a una matriz como las matrices de Pauli, vamos a ver también una de las propiedades que es importante también en la mecánica cuántica, que es la propiedad conmutación. Estas relaciones reflejan la naturaleza no conmutativa de los operadores cuánticos, lo cual es crucial para comprender el fenómeno como el principio de la incertidumbre. Indican que las mediciones de diferentes componentes de spin no pueden ser precisamente simultáneas. Luego tenemos la contraparte, lo que se denomina anticonmutación de las matrices. Acá vemos la definición, digamos, la relación entre la anticonmutación. Vemos cuál es, digamos, algebraicamente, cómo hay que relacionarla. Las relaciones de anticonmutación indica que el cuadrado de cada matriz de Pauli es la matriz de identidad, lo cual es importante para las propiedades algebraicas de los operadores de spin y su papel en la mecánica cuántica. Los operadores cuánticos están relacionados
y son fundamentales para el álgebra de operadores cuánticos que describen observables físicos. Recuerden que observables físicos tienen que ver con la medición del experimento. Cuando uno quiere medir, aplica, digamos, compuertas cuánticas a en este caso a un qubit, y queremos determinar luego de aplicar esa compuerta qué estado, cuál es el estado final de aplicando una medición. Un sistema de spin son particularmente importantes en el estudio de los sistemas de spin, ayudando a describir las interacciones de la mecánica de las partículas con spin de un medio. En este caso, por ejemplo, el electrón se denomina que es una partícula, digamos, que tiene spin de un medio. Y bueno, así termina mi presentación sobre las matrices de Pauli, y estas son las referencias donde he tomado parte, digamos, de la información, así que en mi presentación. Así que les agradezco a todos y bueno, espero que sigan aprendiendo un montón sobre computación cuántica porque es un campo fascinante. Así que bueno, les deseo un buen día. Chao.